Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy director ejecutivo de Bridgam Argentina. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo encuentro que tenemos para conversar acerca de la situación de las compensaciones en estos momentos tan este, complejos de nuestro país. Y para eso nos va a ilustrar Marcela Angeli, directora de compensaciones de Willis Towers Watson, WTW Argentina, eh, que nos dará un panorama general de cómo está reaccionando el mercado en estas nuevas condiciones. Así que buen día, Marcela. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola Alejandro, buen día, ¿se escucha bien? ¿Está Sí, bien? perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, en nombre de Willis Tower Watson, agradecerles por esta invitación a acompañarles durante este ratito de la mañana. Traje una presentación que me gustaría compartirles. Me dicen si Alejandro estamos viendo bien. Sí, perfecto. Bueno, eh, esta información que traje para compartirles surge de nuestras encuestas flash que vamos haciendo cada mes, mes y medio, eh, que nos permite ir monitoreando cuáles son las intenciones de las empresas respecto a los ajustes salariales, al presupuesto que tienen definido para el año. eh, Y después, bueno, ir monitoreando efectivamente qué se va cumpliendo de esas estimaciones y de esas acciones que van proponiendo. Em, Como les decía, estas encuestas hoy tienen una frecuencia casi de mes y medio, mes y medio. Es una encuesta que es voluntaria la participación por parte de las empresas. Habitualmente participan entre 400 y 450 compañías. El último relevamiento de donde surge esta información que vamos a presentar fue realizado entre fines de febrero y los primeros días de marzo, eh, por lo que vamos eh, percibiendo del mercado, no hay grandes cambios a estos datos. Vamos a estar lanzando otra encuesta la semana que viene, pero entendemos que no vamos a encontrar grandes modificaciones aún. Eh, Como pueden ver, están todos los sectores de la economía representados en esta encuesta. Diría que las empresas que participan habitualmente tienen una gestión de compensaciones y beneficios consistente, transparente. De esta muestra, el 70% de las empresas son multinacionales, pero digamos, las respuestas corresponden a Argentina y un 30% aproximadamente son empresas locales. ¿Sí? Eh, Solo para recordar, quisiera ver primero ir a cómo cerró el 2023 con las ciertas particularidades, pero previo a eso, hacer un comentario que tiene que ver con la dinámica de los ajustes salariales en Argentina durante los últimos, ya diría, 23 años, desde después del 2001, diría que empezamos con un proceso inflacionario. eh, los salarios en Argentina del personal, siempre voy a hablar del personal fuera de convenio, los salarios en general han quedado siempre por detrás de la inflación. eh, Habitualmente quedan por detrás de la inflación entre 3 y 8 puntos por año. Solo 2 años los ajustes salariales superaron la inflación.
y también tuvimos 2 años donde esta regla que yo pongo de 3 a 8 puntos por detrás de la inflación, esta regla no se cumplió y fueron muchos más puntos. Y uno justamente fue el año pasado. Esto que estoy diciendo, obviamente lo que sucede es que, o el efecto de esto que estoy diciendo, claramente es pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Que va teniendo el salario respecto a la inflación. Eh, el año 2023 se caracterizó, eh, igual que el 2022, creo que bastante más drástico, se caracterizó por iniciar el año con un presupuesto salarial que cuando llegamos a fin de año lo tuvimos que modificar al menos 4, 5 o 6 meses. Eh, Habíamos arrancado el año pensando que íbamos a dar un ajuste del 85%, porque estimábamos que la inflación iba a estar entre el 85 y el 90%, pero cuando llegamos a fin de año, eh, el- la inflación real no fue ni del 85 ni del 90, sino de 211. La inflación se iba acelerando prácticamente todos los meses, las estimaciones que se tenían. Claramente sabíamos que iba a haber cambios porque también estábamos en un año electoral y la historia en Argentina nos demuestra que en un año electoral siempre estas estimaciones de inflación cambian, pero bueno, el cambio fue muy drástico. Creo que también todos esperábamos que la inflación de los últimos meses iba a ser más alta, pero bueno, el 25,6 de la inflación de diciembre nos sorprendió a todos. Eh, y acá hizo o se produce el efecto de decir, si miro el año 2023, tengo 2 números de cómo se movieron los salarios. Entonces, dependiendo qué quiero ver, es el número. Si miro los ajustes salariales realmente dados durante el año calendario 2023 para el personal fuera de convenio, los ajustes que se dieron en promedio fueron del 162% respecto a una inflación de 211. Por eso les decía que no se cumplió esta regla de 3 a 8 puntos. Si miramos este número, otra vez, si miramos los ajustes dados en el año calendario, hubo solo 8 empresas en Argentina que el ajuste que dieron alcanzó a la inflación, solo el 8%. Ahora, con este aceleramiento tan marcado de la inflación, sobre todo con el efecto del 25,6 de diciembre, muchas empresas fueron a la región, al global, al dueño, a pedirle algunos puntos más porque el desvío frente a la inflación era muy alto, porque entendíamos que las empresas iban a dar un poco más de ajustes para impactar siempre 2023. Entonces aparece el famoso, que lo llamamos catch-up o ajuste compensatorio del 2023, pero que mayoritariamente se dio entre enero y febrero. Muy poquitas empresas en marzo, que fue para compensar el 2023 y que no tiene impacto en los números que vamos a ver después, que ya es año 2024. Entonces, si yo pongo este efecto, llamémoslo ajuste compensatorio, ajuste catch-up, ese 162 que habíamos dicho se transforma en 188. Eh, en ese 188 están todas las empresas que decíamos que tienen estas encuestas, es decir, si respondieron 450,
están las 450, de las cuales el 50% dio un ajuste compensatorio y el 50% no, porque no lo consiguió, porque quizás su ajuste era 184, como dice el 75 percentil de, de la primer tabla, digo. Pero para mí lo representativo es, bueno, cómo se movió todo el mercado, el que consiguió dar un catch-up y el que no lo consiguió porque el ajuste que había dado ya era más competitivo o porque le dijeron que no. Entonces, si miro todo el mercado, si a nosotros nos preguntan cuál fue el ajuste salarial promedio acumulado del personal fuera de convenio del 2023, para nosotros fue 188. Ahora, cuando yo agrego esto, este catch-up, ya no son 8% las empresas que alcanzaron la inflación, sino que son 31%. Es decir, hubo un 31% de empresas que logró acompañar la inflación o alguna puede ser superarla, mientras que nos quedamos con 69% de empresas que quedaron por debajo de la inflación. Entonces, número cerrado 2023, para mí 188. Frente, como decíamos, a un 211. Entonces, nos salimos de esta regla que veníamos diciendo de dinámica de ajustes en los últimos años. Acá lo que van a ver, que esta presentación después se la voy a pasar a Alejandro y a Verónica para que las pueda compartir con ustedes. Acá lo que van a ver es por cada uno de los sectores de actividad los dos escenarios que veíamos antes. El verde que refleja los ajustes dados entre enero y diciembre 2023 y la línea naranja que en todos los sectores supera y que generalmente supera y sube entre 10 y 20 puntos, es el catch-up. Y entonces, como podemos ver, todos los sectores dieron catch-up. ¿Sí? ¿Cuáles son las estimaciones de ajustes salariales para este año 2024, personal fuera de convenio? Acá el primer dato para mí llamativísimo tiene que ver con la cantidad de empresas que aún no tienen el número del 2024, que todavía lo están analizando, las que no tienen nada definido. Es decir, nos queda el 51% de empresas que tiene un número para este año. Entiendo que en la próxima encuesta que vamos a lanzar este número debería cambiar, este porcentaje, ya por lo menos una idea de lo que vas a hacer este año deberían tener todas las empresas. Digo, otros años a esta altura, nosotros decimos ya el 95% de las empresas tiene un número. Creo que bueno, que la incertidumbre, la alta incertidumbre que tenemos este año, quizás no fueron similares en años anteriores y por eso esta situación, ¿no? Para este año, para el personal fuera de convenio acumulado, las empresas tienen pensado un 188%. Otra vez, acá no tengo el catch-up, nada. Es decir, todo lo que yo pude haber dado en enero, febrero o marzo, que como compañía lo definí como compensatorio el año pasado, no está acá. Esto ya es puro 2024. Y este presupuesto, las empresas lo hicieron teniendo en consideración una inflación estimada para este año de 201. ¿Sí? Entonces, lo que nos está mostrando esto es que la dinámica de dar ajustes salariales que vayan por detrás de la inflación
parecería ser un modus operandum de este año nuevamente. ¿Sí? Veremos, iremos viendo cómo evoluciona. Los resultados de esta encuesta para nosotros es la segunda edición del año. Como les decía, la semana que viene hoy lanzaremos la tercera edición y ver qué números nos refleja esto. Yo creo que nos va a reflejar, sí, un porcentaje mayor de empresas que estén trabajando el dato para este año. Eh, no creo que cambie este 188 por ahora. Em, Ese 188 tiene todas las razones o todos los motivos por los cuales las empresas van a dar ajustes este año, excepto promociones. Dentro de ese número, de ese 188 que veíamos, está el mérito, está el mercado, el posicionamiento con mercado, está lo que algunas empresas dicen, yo doy un ajuste por inflación. Obviamente que es acompañar la inflación, esto no quiere decir garantizar la inflación. Y el 65% de las empresas tiene un presupuesto, un número dentro de esos 188 que es para dar ajustes por mérito. Ese ajuste por mérito hoy está entre un 5 y un 12%. ¿Sí? Eh, Acá por ahí para destacar es este porcentaje frente a el total del presupuesto, digo, de un presupuesto de 188, eh, claramente, digo, no tiene peso relativo, no tiene entidad. Eh, pero para mí lo destacable de esto es las empresas siguen pensando en este concepto de mérito, ¿no? Y de dar un ajuste diferenciado por reconocer tu desempeño. Eh, Otra vez, esto quizá después, si lo miro desde la percepción del empleado, quizá no tiene entidad, no tiene representatividad, siendo que la inflación estimamos que va a ser 200, vos me vas a dar 188 promedio, y de eso un 5%, un 8% es desempeño, es como que a veces se pierde el concepto, pero para mí lo destacable es que las empresas siguen utilizando este criterio de tratar de otra vez reconocer los desempeños que se destacan a través de los ajustes salariales. Cuando nosotros le preguntamos a las empresas, este ajuste que vas a dar o que das por mérito, ¿lo diferencias en oportunidades del resto de los ajustes que das a lo largo del año? En realidad, el 64% de las empresas te dice que no, que lo adiciona en alguna misma oportunidad que aplica los ajustes generales. El 26% de las empresas nos dice que lo hace sí en un momento diferente, para que quede hasta como más claro, más allá de que el porcentaje no es tan significativo o no tenga tanta entidad como decíamos antes, lo diferencio del resto de los ajustes que voy a dar.
Otra característica bien importante que cambia respecto a años anteriores es que ya cambió en el 2023, es la cantidad de oportunidades en que yo voy a usar o que voy a aplicar esos 188% que dije que tengo para dar para el personal fuera de convenio. Si vemos acá la cantidad de empresas que van a aplicar ajustes con más oportunidades, claramente el número más alto y más prevalente en cantidad de empresas son las 6 veces en el año. Si miramos un poco como tendencia, pareciera que las empresas van a aplicar entre 4 y 6, pero hay un 7% de empresas que va a dar ajustes mensuales. Que esto, si lo miramos respecto al año pasado, este 7% de empresas eran 2%. ¿Sí? Claramente, algunas empresas, para minimizar el impacto de la inflación, una de las medidas que están tomando es esta, ¿no? De otorgar los ajustes todos los meses. ¿Mm? Eh, y bueno, claramente el 1, 2 o 3 oportunidades prácticamente no existen, ¿no? Muy poquitas empresas. Eh, Acá lo que estamos mostrando para cada uno de los sectores es qué es lo que cada uno de ellos está pensando dar de ajustes en el primer trimestre, en el primer semestre y lo que tiene planificado para todo el año. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que 188 era el promedio. En realidad, si miramos la mediana de toda la muestra de empresas, el ajuste va a ser de 189. Si miramos cuánto de ese 189 tienen planteado dar primer semestre, es 90%, y de ajuste, no del presupuesto, 90% de ajuste. Y para el primer trimestre, enero, febrero, marzo, 45%. Esto varía un poquito por sector, pero no demasiado. Por ahí acá lo que siempre destacamos, pero entendemos que la tendencia es clara, es nosotros por un lado le preguntamos a las empresas el número final del año, de lo que tienen estimado, digamos, de la barra celeste, y para construir las bandas violetas y fucsias o rosas, eh, ahí trabajamos con el mensual, porque también le pedimos a las empresas que nos completen el mes a mes, lo que tienen pensado en cada mes. Ahí las empresas a veces, no todas, nos completan el mes a mes. A veces porque por ahí no tienen el conocimiento todavía de cómo lo van a distribuir, sí tienen la aprobación del presupuesto anual, pero, y por ahí hasta del semestre, pero no del mes a mes. Eh, entonces, siempre hacemos la aclaración que no todas las empresas nos dan el detalle mes a mes. No, les diría el 60% de las empresas nos responde el mes a mes, pero digo, la tendencia es bastante clara, ¿no? Y uno ve que los sectores más o menos están siempre en los mismos datos, ¿no? Eh, Así que bueno, esto después les queda para que puedan ver cada uno de los sectores, ¿no? Dependiendo de cuál se encuentran. Em, Cuando le preguntamos a las empresas, ¿ustedes tienen como intención que los ajustes salariales acompañan la inflación, es decir, garantizan en cierta manera la inflación en sus ajustes salariales? En realidad, ahí hay un 32% de empresas que nos dice que sí,
que es muy parecido a lo que les decía cuando veíamos 2023, ¿no? Que les decía que si incluimos el catch-up, hubo un 31% de empresas que alcanzó la inflación, que cubrió la inflación del 2023. Pareciera que este año vamos a estar parecidos, vamos a tener un 32% de empresas que va a tratar de alcanzar la inflación. Hay un 31% de empresas que esto lo tiene bajo análisis y hay un 37% que ya sabe que no. Cuando le preguntamos a las empresas, ok, tenés esta política, esta práctica de garantizar la inflación, ¿y cómo lo haces? ¿Lo haces mirando para atrás, a mes vencido? ¿Lo haces proyectando los meses para adelante? ¿Haces una combinación? Más de la mitad nos dice, lo hacemos a mes vencido. Casi un 40% nos dice, hago una combinación, es decir, que si doy ajustes cada 3 meses, miro 2 meses para atrás, ya los tengo los datos, y proyecto el mes siguiente. Menos de un 10% de las empresas es que se va adelantando a la inflación y proyecta y da el aumento por adelantado. ¿Sí? Esto es ya datos por ahora de cómo va a terminar o de cómo va a evolucionar el año 2024 respecto a los incrementos salariales para el personal fuera de convenio. Nuevamente, destacar que son siempre personal fuera de convenio y que son ajustes acumulados. Eh, Después, lo que siempre le preguntamos a las empresas con estos niveles de inflación tan altos es qué medidas toman para minimizar, ¿no?, el impacto de la inflación y las evaluaciones que vamos teniendo. Eh, y acá, por ahí para mí, para destacar, es que más allá que si uno mira estos porcentajes de cada una de las medidas que se toman, eh, que no hay una prevalencia alta en ninguno de los casos, eh, yo diría, hoy uno encuentra de parte de las empresas una alta preocupación respecto a tomar alguna medida para minimizar esto, eh, pero que también cada empresa lo va haciendo dependiendo el espacio que encuentra en cada una de las organizaciones y muchas veces más cuando hablamos de empresas multinacionales, ¿no? Digo, hay empresas que, que quizá no les permiten aumentar los salarios al nivel de la inflación, pero los beneficios que tengo monetarios sí los puedo modificar teniendo en cuenta la evolución de la inflación. Con un ejemplo, digo, yo pago gastos de internet eh, y di un ajuste en este trimestre del 30%, mientras que la inflación seguramente va a estar más cerca de 60 y pico. Bueno, el monto que doy por internet lo aumento por la inflación y no por el 30 y pico que di de aumento. Em, Claramente, la medida por excelencia para minimizar el impacto de la inflación es estar monitoreando en forma permanente qué es lo que van haciendo las empresas y ir actualizando, modificando ese presupuesto para que esté lo más cercano posible a mercado. No hablo de inflación, hablo de mercado. La siguiente por excelencia es, voy a usar ese presupuesto con mayor oportunidades para
para estar como más cerca de la inflación todos los meses, cada 2 meses o cada 3 meses. Eso es por excelencia. Después, claramente hay otras medidas como eh, adelantar el aguinaldo, adelantar el pago del bono, implementar nuevos beneficios y por ahí acá el comentario de esto no significa que nosotros vayamos viendo nuevos beneficios en el mercado. Significa empresas que no tenían determinados beneficios que habitualmente son prácticas en el mercado y en esos casos implementan nuevos beneficios. Lo que les decía antes, actualizar los montos de los beneficios monetarios con mayor frecuencia, siguiendo un indicador como puede ser la inflación. Algunas empresas, como decíamos antes, un 30 y pico por ciento de empresas, garantizar la inflación en sus ajustes, adelantar el pago del aguinaldo, comunicar a los empleados de manera anticipada los ajustes salariales que voy a dar futuros. Hay empresas que quizá todavía no conocen el porcentaje, pero sí le comunican a los empleados, este año vamos a dar 5 ajustes en estos meses. Eh, diría, es una preocupación que está en la mesa de todas las empresas, el cómo minimizar este impacto y cada empresa va encontrando una solución alternativa autorizada dentro de su organización. ¿Sí? En, diría en este mes, yo diría la mayoría de las empresas que tienen año calendario, año fiscal, año calendario, diría la mayoría está terminando de pagar el bono de este año. Es decir, el bono por resultados del 2023, que lo pago siempre a inicios del 2024. Es decir, hay algunas empresas que lo pagan durante diciembre. Como veíamos antes, hubo algunas empresas que lo adelantaron parcial o totalmente. Pero mayoritariamente el pago del bono está entre principio de febrero, mitad de marzo. Eh, y diría, en este punto, que es importante también ante estos niveles de inflación altos, y sobre todo, digamos, cuando viene diciembre con este 25%, el cómo venimos haciendo los cálculos de ese bono tiene un lugar importante o preponderante porque, bueno, si uso el salario promedio del 2023 para pagarlo en 15 de febrero, estamos complicadísimos. De hecho, aún las empresas que tenían como política al momento de armar ese monto el salario que pagué en diciembre, empezaron a decir, bueno, pero si lo voy a pagar el 1 de marzo, voy a tener la inflación de 2 meses que van a ser por encima del 20, que van a ser por encima del 10 o del 15. Entonces, acá encontramos, yo diría, pocas empresas que no hicieron nada. El resto trató de hacer algo, donde tenemos un 25% de empresas que pagó en diciembre o en enero, por lo tanto, bueno, acá el impacto casi no estuvo, fue menor. Obviamente si usaba como base de diciembre, ¿no? Después tenemos empresas que adelantaron el pago del bono de manera al menos parcial.
empresas que modificaron la fecha del salario y para que esté lo más cercano posible al momento de pago. Entonces, hay varias, como pueden ver acá ustedes, medidas, pero por ahí lo importante es prácticamente todas las empresas buscaron algún camino para que minimizar el impacto de la inflación en esta componente de pago. Que, es decir, frente a años anteriores, quizá la problemática existía, pero era menor, porque digo, bueno, era el salario de diciembre, me pagabas el bono el 10 de febrero y en enero tuvimos una inflación del 4,5. Pero otra cosa es hablar de un 20% de inflación del mes de enero, ¿no? Más 7, 8 puntos de 15 días de febrero, bueno, que se acumulan además también, ¿no? Esto. Así que otra vez acá para dejar como punto, las empresas también reaccionaron en este punto. ¿Mm? Em, Después, un dato que habitualmente con estos niveles de inflación las empresas nos consultan mucho es cómo actualizar las estructuras salariales que tienen, ¿no? Porque eh, antes quizá actualizándola 2 veces por año uno podía gestionar las compensaciones eh, de manera bastante ordenada. Hoy es imposible. Eh, Acá, digamos, lo que podemos ver es que prácticamente todas las empresas, bueno, todas no, pero el 75% de las empresas tienen estructuras salariales para gestionar sus salarios de personal fuera de convenio. Un poquito más de la mitad de las empresas trabaja con una única estructura salarial. Tenemos casi un 20% de empresas que trabaja con 2 estructuras salariales. Acá, por ahí cuando vemos empresas que trabajan con 2 estructuras salariales o más, en general la apertura de las estructuras salariales está hecha en función de diferenciar quizá las- el, el nivel de las posiciones eh, o diferenciar por posiciones de áreas core para el negocio, de áreas de staff del negocio. Eh, y como podemos ver acá, yo diría, eh, al menos encontramos un 60% de empresas que la estructura salarial la está actualizando al menos 4 veces al año y más, ¿no? De hecho, nos encontramos con que hay un 24% de empresas que actualiza la estructura salarial todos los meses. Cuando le preguntamos a las empresas cómo actualizás esa estructura, es decir, cómo actualizás el midpoint que tenés para cada grado, banda, categoría, como cada uno de ustedes lo denomine, cómo actualizás ese midpoint todos los meses o cada 6 meses o cada 4 meses. Casi la mitad de las empresas nos dice utilizo el factor de actualización o el aging, como comúnmente lo llamamos, que nos comparte la consultora con la que habitualmente trabajamos, ¿sí? Eh, Después tenemos un 25% de empresas que dice, yo ese midpoint lo actualizo teniendo en cuenta los ajustes salariales generales, que yo como compañía estoy aplicando, sino generales, no el total, que a veces tiene el mérito, como decíamos antes, ¿no? Así como podemos ver,
hay distintos criterios, pero mayoritariamente estamos en esos dos. ¿Mm? Después lo que también había traído para compartirles es algunos beneficios monetarios que, como les decía antes, tienen, perdón, que como les decía antes, en un contexto inflacionario, también es donde las empresas ponen foco para mantenerlos actualizados. Entre estos beneficios monetarios, eh, en general, hablábamos antes de que las empresas están revisándolos con muchísima más frecuencia que años anteriores. Y acá vemos que casi el 50%, un poquito más inclusive, de las empresas los revisa cada 2 o 3 meses, actualiza estos montos. Y como les decía antes, vamos a encontrar que al igual que la estructura eh, salarial, uso o incrementos salariales generales, o como decía antes, la inflación. Acá les traje montos actualizados, por ejemplo, del beneficio del valor kilómetro, donde en promedio hoy se está pagando 185 pesos por valor kilómetro cuando uso el auto por razones de trabajo, mi auto personal para razones de trabajo. El monto de Internet, que hoy en Argentina casi un 50% de las empresas lo está pagando, el monto eh, mensual es de 17.200 pesos. El caso de guardería, casi el 80% de las empresas hoy que otorga el beneficio de guardería está pagando el monto que establece la ley. Hay algunas empresas que tienen un monto diferente y cuando es este caso, el monto promedio está en 96.700 pesos, que tampoco es muy distinto de lo que está estableciendo el monto de ley, ¿no? Cuando vamos al almuerzo, para mí acá lo destacable de mirar esto y decir, bueno, hoy en Argentina el 70% de las empresas eh, otorga de alguna manera el beneficio del almuerzo, ¿no? Y acá la manera o la modalidad de otorgamiento, yo creo que tiene que ver mucho con, eh, por ahí, con el espacio físico con el que cuenta la empresa. Digo, aquellas empresas que tienen espacio para tener un comedor o están en planta, o es como la manera por excelencia de otorgarlo. Después tenemos una variedad interesante de empresas que dan viandas solo para los días que los empleados van de manera presencial, empresas que dan viandas todos los días, empresas que eh, otorgan un monto en el recibo de sueldo y está diferenciado, empresas que dan un monto de almuerzo depositado en una billetera virtual o en Pedido Ya o en Rappi, empresas que dan el beneficio a través de tarjeta NR, ¿no? Eh, Acá los montos que hoy se están dando diarios están alrededor de 5.000 pesos diarios para todo el personal que no es de ventas. Cuando hablamos del personal de ventas está más cerca de 6.000 pesos. Eh, por ahí acá claramente miramos estos montos y decimos, con esto, independientemente del lugar físico en que las empresas estén eh, localizadas, no pareciera ser un monto que va a alcanzar para el almuerzo. Entonces acá siempre lo que decimos nosotros es, nunca estuvo o fue intención de las empresas cubrir el 100% del monto del almuerzo. En general,
la intención de las empresas siempre fue cubrir entre el 70 y el 80% del beneficio. Por eso entendemos que estos montos podrían no representar el total del beneficio. Una de las preguntas que nos llegó cuando fue el aumento del transporte público, yo no me acuerdo si no fue un jueves, automáticamente 4 o 5 empresas nos llamaron y nos preguntaron qué estaban haciendo las empresas o qué iban a hacer las empresas si sabíamos. Como que por default la respuesta nuestra fue, y entendemos que nada, que generalmente cuando las empresas pagan algo de esto es al personal que está dentro del convenio y porque está determinado por el convenio, y entonces o tengo combis o tengo micros, pero si no, no. Pero dijimos, bueno, quizá cuando hablamos tanto de medidas para minimizar el impacto de la inflación, podría ser que aparezca algo de esto. Pero bueno, no fue lo que encontramos. También otra vez era bastante cercano. Nosotros eh, creo que esto salió un jueves y la encuesta salía el viernes, el cuestionario. Pero bueno, claramente no, no está entre las acciones de las empresas pagar algo de transporte público. Hay solo 3% de empresas que o lo está planificando o lo estaba haciendo. Y también, tipo el almuerzo, hay varias medidas ahí distintas. ¿Mm? Em, Después, en realidad esto es lo último que había traído para compartirles, eh, eh, dada los cambios en las regulaciones de las prestadoras médicas, entendemos que podría venir algún cambio en la estructura del beneficio médico corporativo. Entonces le preguntábamos a las empresas qué posibles cambios podrían llegar a tomar en este beneficio. Eh, Hay también un poco de todo, pero por ahí lo más preponderante, primero es evaluar la posibilidad de cambiar la prestadora médica actual. Eh, Algunas empresas que por ahí tienen hoy un único proveedor, eh, una única prestadora médica, evaluar la posibilidad de introducir una segunda prestadora para, para poder que compitan entre ellos y tener un costo más eficiente. Eh, un 22% de empresas es evaluar algún cambio en la estructura del beneficio en sí mismo. Bueno, como pueden ver acá, hay desde solicitar que los reintegros se incrementen en el mismo porcentaje que se incrementa la cuota médica. Digo, por ahí, eh, para mí, para destacar de leer esto es, primero, en la encuesta participaron unas 451 empresas y en esta pregunta solo 138 nos respondieron. Eh, eh, y después, digo, mm, hay solo un 14% de empresas que me dice que no estamos evaluando cambiar para nada la estructura del beneficio. Después, alguna medida tengo que tomar porque claramente el costo de este beneficio eh, se incrementó muchísimo dentro de la estructura de gastos de la compañía, ¿no? Entonces, claramente va a haber algún cambio en esto. Creo que esto era, no, puse algo de modelo híbrido de trabajo. Eh, digamos que tenemos la sensación de que hay más presencialidad. Esto lo habíamos preguntado en octubre del año pasado, y la realidad es que
respecto a octubre no hay tantos cambios, ¿sí? Por ahí, si uno miraba cuáles eran las estimaciones antes, digo, parecía que iba a haber menos presencialidad, pero digamos, como tendencia, podemos ver que la presencialidad está entre 2 y 3 días a la semana. Es decir, más allá de que acá, si lo vemos por orden, tenemos un 35% de empresas que tiene 3 días de presencialidad. Si después miro los que tienen 2, más los que tienen variable por posición, más los que tienen a elección de cada empleado, que más bien es elección del equipo de trabajo, más los que tienen un día de presencialidad, estoy casi en 40 y pico, ¿no? Entonces, yo digo, para mí la presencialidad está entre 2 y 3. eh, Hubo como sí un cambio y una evolución. Al principio parecía que la virtualidad había venido y se iba a quedar mucho más marcado de lo que fue quedando, ¿no? Igualmente acá, si lo miramos a veces en comparación con la región, eh, en muchas compañías quedó como Argentina es un país que tiene un poquito menos de presencialidad que los países de la región. Bueno, en realidad esto era la información que había traído. Eh, no sé si tienen preguntas, compartir algo, algún pensamiento juntos, algo. Marce, tenemos una pregunta acá Ujú. que hizo un participante que dice, pregunta si de las empresas que pagan el monto de Internet, ¿cuál es la referencia o la práctica que usan para estimar el monto a pagar? Eh, en general, miran el mercado, ¿sí? Y sobre esa base eh, eh, lo establecen. Eh, Me acuerdo que al principio, cuando digo, empezamos con la virtualidad y empezó este concepto, eh, varias empresas utilizaron como criterio el definir un porcentaje de lo que habitualmente era la cuota de un proveedor de este tipo, y generalmente estaba entre el 60 y el 70% de la cuota de un proveedor de este tipo. Yo creo que después fue más migrando a valores, lo que están pagando otras empresas, ¿no? Creo que ahí terminó. Mm. Claro. Eh, bueno, no tenemos más preguntas. La verdad que fue tan completo que es difícil que haya quedado algún tema sin abordar. Este, la verdad, bueno, Bueno, estas prácticas, todo esto que lo relevabas anualmente, ahora ya es, sí, no, esto es, ahora, hasta el año pasado solíamos hacer de este tipo 5 o 6. El año pasado hicimos 9. De hecho, en el mes de diciembre hicimos 2, ¿no? Eh, cuando fue que lanzamos la primera, después justo, digamos que teníamos los resultados de la primera, salieron las primeras medidas de mi ley y dijimos, bueno, wow, esto en cierta manera seguramente va a impactar en algunas decisiones. Esperamos una semana, es decir, si fuera por las empresas quieren que salgamos ya, pero nosotros decimos, ya ustedes no van a saber ni qué responder, entonces esperamos una semana y entonces tuvimos 2 ediciones en diciembre. Y este año yo me imagino haciendo una cada mes, mes y medio. Sacamos una en enero, una en febrero y ahora vamos a estar haciendo otra. Me imagino mes, mes y medio.
la realidad es que he participado en algunas reuniones con algunos economistas y hay algunos que hablan de que la inflación va a bajar y que el segundo semestre vamos a estar hablando de inflaciones del 6-8%. Digo, bueno, ahí no sé, ¿no? Pero veremos. Por ahora nos preparamos para que sea casi mes, mes y medio. Sí, sí, está claro que es todo muy, muy impredecible, ¿no? Con lo Sí, cual entiendo que se irán acomodando a lo que vayan viendo de movimiento sí, de mercado. sí. Marce, tengo algunas preguntas más antes de Sí, dale. cerrar. Sí. Este, mm, Preguntan respecto a la presencialidad, ¿cuál entendés que será la tendencia de este año y el próximo? Yo tengo la sensación de que lo que veíamos es lo que va a quedar. Mi- Creo que las empresas quisieron más presencialidad y es esta. Eh, no veo que vayamos a tener una presencialidad de, digamos, al 100% como antes. No, para mí va a quedar esto. También creo que como veíamos, hay posturas variadas que tienen que ver también con el tipo de trabajo, ¿no? De la compañía, el sector de actividad, los perfiles, ¿no? Pero no veo que grandes cambios. Y por último, con respecto a los directores, me preguntan Mm, si se ha monitoreado la mm, respuesta de las empresas con respecto a impuestos celular, impuestos a las ganancias. sí. ¿Tenés algo de esto? La realidad es que no lo preguntamos en febrero, lo preguntamos en enero, no salió nada. Creo que nos salía que hubo un 5% de empresas que iba a ser el grossing up, el resto nada. Lo incluimos en el cuestionario este, de la que va a salir nuevamente, eh, de algunos grupos que participo y que se hacen las mismas preguntas. Yo creo que el grossing up va a crecer, digo, no va a quedar en 5, yo creo que va a crecer, pero no va a ser la tendencia. Yo creo que no. Por lo que hablo con las empresas, es lo que lo que nos tocó en este momento y en este país. Bueno, creo que no tengo más preguntas, así que Ok. Yo les eh, mando después a Alejandro, a vos y a Vero la presentación en PDF por si la quieren compartir con los asistentes, ¿no? genial, ¿Ah? genial, sí. Bueno, y nuevamente agradecerles, disponible. ¿Mm? Bárbaro, bueno, muchísimas gracias Por favor. por esta presentación, siempre tan útil para todos los socios. Quería compartir, aprovechar este último momento, algunas actividades que estamos haciendo conjuntamente con otras cámaras binacionales. Eh, Vamos a tener el jueves 4 de abril, después de todos estos feriados, un taller de redacción efectiva para expandir tu negocio. Esto se hace con todas las cámaras binacionales, se pueden inscribir comunicándose con nosotros. Y también que el miércoles 10 de abril tenemos un cóctel de networking con las otras cámaras. Es decir, que hay un espacio, hay un salón muy, muy lindo ahí en Belgrano, que es el espacio Aguaribay, y que aprovechamos para, bueno, que no solamente intercambiemos con los socios de la propia cámara, sino también con los de otras cámaras. Así que también está abierta la inscripción para quienes quieran participar de ese evento también. Y bueno, y eso es todo por el momento. Ah, perdón, había unos auspicios institucionales. Tenemos la Argentina Energy Week Summit and Exhibition Towards a Net Zero Future, que lo organiza INVR con el respaldo de CADER, que es la Cámara de los Renovables. Es en forma presencial del 28 al 30 de mayo. Es un evento muy importante para el sector de energía y en él somos auspiciantes institucionales. Y lo mismo con Fundación Flor, ofrecer el programa de formación de mujeres en decisión, que
tiene inicio el 18 de abril, es en caso presencial, y el 22 de abril si se opta por la modalidad virtual. Así que bueno, todos estos son los eventos previstos, así que nuevamente agradecerles a todos por la participación y los esperamos en el próximo encuentro. Muy buenos días.